Hola, sabemos que el utilitarismo busca cuantificar el placer para poder maximizar el cálculo global. En consecuencia, el análisis utilitarista solo tendrá en cuenta las consecuencias y no las intenciones de las personas. De modo que la ética se va a reducir a sus resultados, en si la persona cumplió o no lo establecido, en si apretó o no el botón, en si saltó o no, en si dijo o no dijo, en fin. Es decir, el problema moral se va a convertir en una ética del dilema. Ya no es una ética del bien y el mal, de la vida lograda, de la vida buena, sino de lo correcto e incorrecto. Un actuar correcto en función de qué, uno se podría preguntar, bueno, de maximizar los beneficios sociales. ¿Qué se hace para que las personas actúen correctamente bajo esta lógica? Bueno, incentivar o desincentivar. Esto es como típico discurso de centro alumno zorrón, así como buena cabro, para que se motiven. ¿Qué hacemos para que se motiven? Bueno, ponemos incentivos. Al igual que el adiestramiento animal, se refuerzan las conductas positivas con premios y se inhiben determinadas conductas como con castigos. En ese sentido, para esta doctrina o bajo esta lógica, los discursos sobre la importancia de la virtud y el deber hay que dejarlo para discursos de fin de año, ¿no? Lo que hay que hacer, tal como con los ratones, hay que poner bien los incentivos, el quesito bien puesto, ¿no? Como con bonos, regalos, invitaciones, etcétera, etcétera. El punto es que una corriente importante de la economía ha adoptado esta matriz utilitarista como horizonte de análisis. Así, por ejemplo, el economista norteamericano Gregory Mankiw, profesor de la Universidad de Harvard, nos dice en su famoso texto introductorio a economía que un incentivo es algo que induce a las personas a actuar y puede ser una recompensa o un castigo. Los individuos racionales responden a los incentivos debido a que toman sus decisiones comparando los costos y los beneficios. El lector verá cómo los incentivos juegan un papel primordial en el estudio de la economía. Un economista, va a asegurar Mankiw, llegó incluso a sugerir que la disciplina de la economía puede resumirse en la siguiente frase: la gente responde a los incentivos, lo demás es irrelevante. En fin, esta pretensión, y también existe una pretensión de algunos autores, entre ellos Gary Becker, justamente de aplicar este enfoque y volverlo, digámoslo así, comprensivo respecto a la sociedad, ¿no? Es decir, aplicarlo satisfactoriamente a todas las dimensiones de la sociedad. Convertir así a nuestra sociedad en una sociedad de mercado. Así, por ejemplo, bajo esta lógica, ¿queremos que los niños lean? Sencillo, paguémosle por libro leído. O, ¿queremos que la gente deje de ensuciar las Torres del Paine? Bueno, pongamos una multa más cuantiosa. ¿Queremos que no se sature la autopista? Sencillo, subamos los precios en horario punta. ¿Queremos disminuir la contaminación que es producida por los automóviles de combustión? Bueno, es sencillo, pongamos un impuesto a la benzina por las externalidades negativas. Y así sucesivamente, ¿no? Es interesante que bajo esta lógica han habido autores que han buscado identificar multa y tarifa. Esta idea, por ejemplo, la desarrolla el famoso jurista norteamericano y profesor de la Universidad de Chicago, Richard Posner, en su libro Análisis Económico del Derecho. En el fondo, la idea es más o menos la siguiente. ¿Se han fijado que si les hablo de multa, como que tiene multa, la noción de multa, como que tiene un componente moral? En el sentido de decir, ya, te voy a cobrar X porque hiciste eso y además deberías sentirte mal. ¿Por qué? Porque es una multa. Bueno, la idea de Posner es que en sociedades pluralistas como la nuestra,
Perdemos el tiempo poniéndonos de acuerdo en lo que está bien o mal. Mejor, ahorrarnos el discurso y lograr determinados objetivos. ¿Queremos que los ciudadanos hagan X? Olvidémonos del discurso moral y apliquemos incentivos o desincentivos de no hacerlo, ¿no? Es decir, apliquemos una tarifa si no lo hacen o si lo hacen. En fin, en ese sentido, para los que lo hagan, les vamos a aplicar una tarifa, una suerte de entrada premium. De hecho, eso es lo que hacen en el metro o autopista. Ponen una entrada premium cuando es horario punta. Y, claro, eso desincentiva a muchas personas. Si creemos que no es suficiente, bueno, ¿qué habría que hacer? Muchos autos todavía en la autopista, más sencillo, subir aún más la tarifa y así sucesivamente. O sea, buscan identificar la multa con la tarifa. Ya, pero me imagino lo que estarán pensando. Pero Andrés, entonces saltarse las reglas sería votado para los más ricos. Y sí, es verdad. ¿Qué hacemos? Bueno, hay quienes han pensado que las tarifas deberían tal vez ser proporcionales a la renta de la persona. Y esto puede sonar alocado, ¿bien? Pero países como Finlandia tienen multas justamente proporcionales a la renta de las personas. Así, por ejemplo, el entonces director de Nokia, Anssi Vanjoki, en octubre del año 2001, lo multaron por ir a exceso de velocidad en su Harley Davidson. En efecto, iba a 75 km por hora en una zona de 50 km por hora. ¿De cuánto creen que fue la multa? De 116.000 euros. Tremendo. De hecho, el mismo Vanjoki apeló a la multa o a esta tarifa justamente porque dijo que sus ingresos disminuyeron, ¿no? En fin, finalmente se lo disminuyeron, fue divertido, hermano. En fin, parece que este sistema funcionaría. Y bien, ya, pero ¿cuáles son los problemas de esta lógica? ¿Cuáles son los problemas de esta visión utilitarista de la sociedad? Existen muchos problemas, pero al menos podemos identificar dos que sí afectan particularmente a Chile. Y grabo justamente este video para que tú, que estás viendo y escuchando, tengas cuidado. Tú. El primer problema de esta lógica es el incentivo a la trampa. ¿Por qué? Nosotros sabemos, o deberíamos saber, o lo sabremos eventualmente, que al interior de las empresas nos faltan sistemas de remuneración que en ocasiones constituyen un incentivo a los comportamientos ilegales. Y el problema de esto es que cuando se pone un incentivo para conseguir una meta única, es decir, que llegue a un resultado que venda determinada cantidad de jabón, todo lo demás se transforma en irrelevante. Pasa como con la PSU. Si no contempla la historia antigua o medieval, sino solo la contemporánea, entonces el Imperio Romano, las cruzadas, en fin, o lo que sea, van a pasar a ser cuestiones absolutamente irrelevantes para el joven que quiere llegar a la universidad. Así, la prueba para medir conocimiento va a terminar contribuyendo a producir ignorantes. Así, si al ejecutivo lo convencemos de que lo único importante es la meta, obviamente que va a entender de que el proceso es absolutamente irrelevante. O sea, si lo único importante es ser el mejor y no hacer lo mejor que puedo mi trabajo, entonces ahí se forma una suerte de caldo de cultivo de corrupciones profesionales. O sea, cuando lo único importante son las consecuencias, ganar la carrera, en fin, entonces tengo muchas razones para hacer trampa. Claro, esto fue lo que ocurrió entre muchísimas otras con la colusión del papel confort. Lo menciono porque fue como para película, ¿no? Ejecutivos lanzando computadores al canal San Carlos para eliminar las pruebas, utilizando teléfonos de prepago y otras lindeces por el estilo. Así, paradójicamente, o tal vez no tanto, el sistema de incentivos, tan presente en muchas empresas en Chile,
es un incentivo para hacer trampa. En segundo lugar, esta lógica desvirtúa la acción humana. ¿Por qué? Todos hemos escuchado, chicos, cuando perdimos, así típicos que nos dicen los mayores, no, Andrés, lo importante no es ganar, sino competir. No nos convencía mucho, ¿no? Tal vez nada. Pero lo que se nos quería hacer era madurar en la complejidad de las actividades humanas. O sea que la actividad humana no solo existe el resultado, sino también el proceso. Y enfocarse excesivamente en cualquiera de los dos es un reduccionismo grosero. Es decir, son importantes ambos. Y el utilitarismo únicamente se enfoca en los resultados. En ese sentido, por ejemplo, a Lance Armstrong no lo criticamos solo por hacer trampa, sino que doparse es deshumanizante en cierto sentido. ¿Por qué? Porque es usar el cuerpo del atleta como si fuera una máquina. O sea, y además, no solo el tema de la trampa, sino que además desvirtúa el propósito mismo de la actividad. Es decir, de cómo eso se conecta con la excelencia humana. Me explico. Uno de los aspectos fundamentales de los seres humanos estriba justamente en su capacidad de ser responsable de aquello que hacen, en esforzarse en ese proceso, ¿no? Así, una cosa es correr los 100 metros planos bajo los 11 segundos mediante un entrenamiento sostenido, es un proceso, y otra mediante el uso de esteroide o una mejora genética, que es un proceso distinto, ¿no? En este último caso, nuestra admiración se va a desplazar del atleta al farmacéutico, ¿no? Con esto, insisto, no quiero decir que lo único importante sea el proceso o el esfuerzo, jamás. En ese sentido, no es cierto que solo admiremos el proceso, sino también la excelencia, también los resultados. De otra manera, un jugador mediocre de tenis, como yo, pero que se esfuerza mucho, merecería más admiración y un mejor contrato que Roger Federer. Lo que quiero remarcar es que la actividad humana es compleja y el utilitarismo la reduce de tal modo a las consecuencias que la termina desvirtuando. Bueno, muchas gracias.